Este es el día ¿Qué hizo? el Señor. nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cómo es? Semos, Z, 124. Bienvenidos a todos, qué lindo poder reencontrarnos otro domingo a la distancia, un encuentro virtual, pero le damos gracias a Dios por este medio que tenemos para de alguna manera acercarnos. Y les voy a contar algo. Saben que los chicos de multimedia nos dieron algunos tips para que tengamos en cuenta así estas presentaciones salen lo mejor posible, lo más prolijo posible, podríamos decir. Y algunos puntos, por ejemplo, el fondo que tenemos que usar, la luz, el sonido. Y bueno, yo elegí este sector que después les voy a contar en dónde estoy. Pero esto me llevó a pensar de que ustedes lo único que están viendo de este lugar, o sea, es este recuadro, ¿sí? Ustedes no ven que hay más allá. No saben si este lugar está desordenado, no saben si el piso está sucio o si hay telas de araña dando vueltas por ahí. Digamos que ustedes están viendo lo que yo quiero que vean. Y esto me llevó a pensar de que muchas veces nosotros dejamos ver aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos. No mostramos las cosas que nos dan vergüenza, esas cosas que preferimos esconderlas. Cuando subimos una foto a una red social, no subimos cualquier foto, subimos la mejor, hasta somos capaces de sacarnos 20.000 fotos con tal de que salga lo más linda posible. Y pensaba en que a las personas le podemos ocultar algunas cosas, pero a Dios no le podemos esconder nada. Y el Salmo 139 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has atendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué tranquilidad y qué paz me da saber de que Dios me conoce y te conoce tal cual sos. A Dios no lo podemos engañar. Con Él podemos ser totalmente sinceros, porque Él nos ama, Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Y no hace falta que usemos caretas. Y pensaba que en esta mañana podamos orar y podamos decirle al Señor y contarle cómo estamos, cómo nos sentimos. Podemos tal vez decirle esos pecados que hemos cometido en esta semana, en estos días, hoy. Y que juntos podamos decirle lo que también el salmista dice en unos versículos más adelante, en el versículo 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar juntos para comenzar este tiempo. Señor, gracias porque podemos ser sinceros delante tuyo. Gracias porque no necesitamos esconder, ocultar nada. Señor, tal vez a eso lo podemos hacer con las personas, hasta con los más cercanos nuestros, Señor, pero a vos no te podemos esconder nada. Y en esta mañana queremos ser sinceros y queremos reconocer que te necesitamos. Queremos reconocer que hemos pecado, que te hemos fallado, que hemos caído, Señor, pero lo reconocemos con la seguridad de que vos nos perdonás, de que si confesamos nuestros pecados, Señor, vos nos limpiás. Señor, muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar cantando, alabando tu nombre. Señor, lo queremos hacer con un corazón
humilde, con un corazón sencillo, pero queremos hacerlo con entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué lindo que es poder escuchar a los niños dirigiéndonos en esta canción. Les mandamos un beso grande a todos. Y la canción que vamos a cantar ahora dice: canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza y de tu hermosura. Y pensaba qué bueno que podamos cantar en esta canción en consecuencia de la vida que llevamos. En realidad, mi vida es la que tiene que cantar del amor de Dios. No tiene sentido de que abra mi boca y diga esas palabras cuando mi vida no está hablando del amor de Dios todos los días. ¿Cantamos juntos? Es por tu amor que tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti.
tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu amor que tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Y la próxima canción que vamos a cantar dice: al único y sabio Dios, al único digno de gloria. Se darán cuenta que no estoy en mi casa, estoy en el templo de la Ciudad de las Flores, donde sus puertas llevan cerradas ya varios meses, igual que las puertas del CCU y que de muchas instituciones de nuestro país. Pero esto me lleva a pensar en cuándo volveremos a reencontrarnos, qué pasará, cómo será. Tal vez vamos a tener que seguir y respetar un protocolo, pero más allá de todo eso, que en este tiempo podamos buscar la guía de Dios y pedir de su sabiduría para que Él nos muestre el camino que debemos seguir. Que cada decisión que tomemos, que cada paso que demos de aquí en adelante, sea siempre pensando en honrar y darle gloria al nombre de Dios, solamente a Él. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración.
levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey Supremo e inmortal, toda la gloria, honor y honra, poderío y majestad, poderío y majestad. Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En este mes de septiembre, que se celebra, que se conmemora, que se recuerda, el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Qué lindo es compartir juntos, meditar, reflexionar en su palabra, leerla y buscar lo que Dios quiere enseñarnos en este día a cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia también. Así que antes de compartir la palabra, me gustaría orar para que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. ¿Les parece? Dios, gracias porque podemos disfrutar de tu palabra y podemos leerla, meditarla, reflexionar todos los días, y ahora juntos queremos también oír tu voz a través de ella. Necesitamos del Espíritu Santo, por eso te pedimos que nos ayudes a entender lo que nos quieres decir, que nos reveles más de tu voluntad y de lo que sos vos, para que podamos vivir más para tu gloria, Señor. Háblanos y gracias otra vez por tu palabra, que podemos tenerla, y por tu revelación para con nosotros, Dios. Guíanos, abrí nuestros corazones para que podamos tener una mente receptiva a tu palabra y poder ser transformados por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quería compartir con ustedes el capítulo 19 del libro de Hechos. Es un libro maravilloso donde se ve y se relatan los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, fundamentalmente. Y en el capítulo 19 de Hechos, desde el versículo 8 hasta el versículo 20, quería compartir con ustedes y podemos leer. Y dice así, Hechos capítulo 19, versículo 8. Entrando entonces en la sinagoga, hablaba osadamente durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos eran endurecidos y desobedecían, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, razonando cada día en la escuela de Tirano.
Y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Dios hacía milagros no comunes por la mano de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se alejaban de ellos, y los espíritus malignos se iban. Entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y esto hacía 7 hijos de un tal Seba, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu maligno les respondió diciendo: a Jesús conozco, y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre en quien estaba el espíritu maligno dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. Y muchos de los que habían creído acudían, confesando y declarando sus prácticas. Entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos. Y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor. Con poder prevalecía la palabra del Señor, que crecía cada día más. En la ciudad de Éfeso, donde Pablo estuvo por un muy buen tiempo, si no me equivoco, en sus viajes misioneros, fue el lugar donde más estuvo Pablo predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios. Y pensaba en la palabra. Y esta mañana escuchaba una canción que Fran, mi hijo, siempre me comparte, de Redimidos. Redimidos es un cantante cristiano, ahí no me acuerdo ahora el estilo de música, pero rapero, ¿no? Y tiene letras muy buenas, muy interesantes. Y en una de las canciones de él, hoy escuchaba una canción que se llama Palabras, justamente, ¿no? Y dice cosas muy interesantes en sus letras. Y en esta decía algo así, algo de esta canción, ¿no? Dice: tú dirás y escucharás palabras cada día, que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría. Ten cuidado al hablar las palabras que tienen vida, para bien o para mal, ten cuidado, porque hay palabras que marcan, que hieren y que matan. Los sueños, los anhelos y las ganas de vivir. Hay palabras que derriban y te golpean el alma, hay palabras que condenan, dañando el corazón y duelen. Y en otra parte de la canción dice: escúchalo todo y retén lo bueno, no uses tu boca para sembrar veneno. Pide perdón a quien clavaste la espada, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Habla vida, habla amor, habla esperanza. Una canción muy interesante que habla acerca de las palabras, ¿no? El efecto que tiene la palabra, ¿no? Y hoy quería compartir con ustedes los efectos de la palabra con mayúscula, ¿no? ¿Qué efectos produce la palabra de Dios? En el mes de la Biblia, qué bueno es compartir la palabra de Dios y hablar acerca de ella misma también, ¿no? Y en este caso en particular los efectos que produce, que genera el oír, el leer, el meditar, el reflexionar, el compartir la palabra de Dios, los efectos de la palabra. Y en esta canción, en esta letra de esta canción, dice que las palabras pueden producir amor, pueden sembrar dolor, tristeza y también alegría. Pueden quitar los sueños y las ganas de vivir, pueden herir, pueden matar. Las palabras pueden matar, pueden condenar, pueden dañar el corazón. Escúchalo todo y retén lo bueno, dice, pero si no tienes nada que decir, no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y termina diciendo: habla vida, habla amor, habla esperanza. Y todas estas cosas son las que tienen la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios
es vida, es amor, es esperanza. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene la palabra de Dios? Y acabamos de leer en el libro de Hechos algunos de ellos que quería compartir con ustedes hoy. Siempre me gusta hacerme preguntas y pensar en lo que leo, en lo que medito en la palabra de Dios y tengo algunos puntos para destacar. Lo primero que me pregunto es, ¿a quiénes compartimos la palabra de Dios? ¿Y qué hacemos con aquellos que rechazan la palabra de Dios? Pablo había llegado a Éfeso y en los primeros versículos del capítulo 19 hace referencia a el Espíritu Santo justamente, que aparentemente los efesios no habían recibido. Hay varias interpretaciones de este relato, pero no quiero detenerme en eso, sí, a partir del versículo 8, donde dice que Pablo durante 3 meses compartía la palabra en la sinagoga. Y algunos dicen que es un récord para Pablo, fue un récord estar durante 3 meses compartiendo la palabra de Dios sin que los judíos se lo impidan. Él compartía primeramente a los judíos, primero compartía la palabra en las sinagogas. Y generalmente estaba un sábado, o 2 sábados, o durante 3 sábados, como en Tesalónica. Pero acá, en Éfeso, estuvo durante 3 meses compartiendo la palabra. Y después, hablándoles acerca del reino de Dios, pero después, algunos eran endurecidos y desobedecían, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿no? Pablo predicando el reino de Dios y los judíos maldiciendo el camino con mayúscula, que tiene que ver con el evangelio, con el reino de Dios que Pablo predicaba en todos lados donde iba. ¿Qué hizo Pablo cuando se le opusieron y algunos endurecidos desobedecían y maldecían el camino delante de la multitud? No era que no les gustaba oír la palabra de Dios y se iban, simplemente no asistían o no participaban de esas reuniones en las que Pablo predicaba la palabra. No era que eran pasivos y dejaban de oír a Pablo, no les gustaba, sino que como que protestaban y maldecían delante de la multitud, delante de todos, al punto tal que Pablo no podía compartir la palabra en ese lugar. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos razonando, dice, cada día en la escuela de Tirano. Entonces, ¿qué hacemos con los que rechazan la palabra de Dios? Nosotros tenemos que compartir de Dios y de su palabra a todas, absolutamente todas las personas, pero no tenemos que obligar que escuchen la palabra de Dios. Aquellos que la rechazan, no nos queda más que orar por ellos, tal vez ser de testimonio, tal vez bendecirlos de otra manera, pero no compartirles la palabra si es que no quieren escucharla, ¿no? Pero eso no debe generar o producir en nosotros el hecho de dejar de compartir la palabra para con aquellos que sí quieren y reciben la palabra y tienen sed y deseos y ganas de conocer más a Dios. Entonces, si nos rechazan por predicar la palabra o si no les gusta cuando compartimos la palabra, compartamos la palabra en otro lado, pero no dejemos de compartirla. Pablo estuvo con los discípulos que sí querían escuchar la palabra y se fue a la escuela de Tirano. Es un lugar donde aparentemente un tal Tirano en Éfeso tenía una escuela, no sabemos de qué, pero los estudiosos dicen que había un horario en Éfeso, en esa región, donde las personas no trabajaban y donde aparentemente la escuela de Tirano no funcionaba, ¿no? Aparentemente hacía mucho calor en Éfeso y la gente acostumbraba a trabajar desde la mañana muy temprano hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana cortaban el trabajo y retomaban sus tareas a las 4 de la tarde recién. En ese lapso de 5 horas, la mayoría de las personas lo dedicaban a descansar, por supuesto,
y almorzar, ¿no? Porque hacía mucho calor y era bastante fatigoso seguir trabajando en ese horario. Y dicen que probablemente Pablo y las personas que estaban escuchando la palabra por boca de Pablo, en ese horario es que ocupaban la escuela de Tirano, y en lugar de descansar, en lugar de almorzar y descansar del trabajo del día, ellos dedicaban ese tiempo a estudiar, meditar, razonar junto con Pablo la palabra de Dios para poder conocer más a Dios y más de su voluntad para sus vidas. Así que estas personas durante 2 años, dice, versículo 10, esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿A quiénes debemos compartirle la palabra del Señor? A todas las personas. A todas las personas debemos compartirle la palabra del Señor. Y qué buen ejemplo el de Pablo, que seguramente hacía tiendas por la mañana y por la tarde también, pero cortaba y dedicaba esas 5 horas para enseñar la palabra de Dios. Y qué buen ejemplo también aquellos que oían la palabra de Dios en ese periodo, en ese horario, en lugar de descansar. Y yo me preguntaba hoy qué cosas nosotros dejamos de hacer, que tal vez no son tan necesarias, tan importantes o tan productivas para dedicar ese tiempo a meditar, a leer, a estudiar la palabra de Dios. Un desafío para nosotros hoy en este tiempo. Procurar buscar esos huecos que tenemos durante el día para pasar tiempo con Dios. Que bueno es durante la mañana, el momento más tranquilo, al menos para mí, durante la mañana, antes que los demás se despierten y se levanten, pasar un tiempo a solas con Dios, meditando y leyendo su palabra. En lugar de descansar un par de horas más, tal vez qué bueno levantarse más temprano para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué cosas estamos hoy dispuestos a dejar de hacer para estudiar la palabra de Dios? Y después, en tercer lugar, sigue un relato de cosas que Pablo hacía primeramente y después algunas otras personas intentaban hacer. El versículo 11 dice, y Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se alejaban de ellos, y los espíritus malignos se iban. Es interesante que ¿quién era el que hacía los milagros? Claramente acá lo dice, Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo. Pero también es interesante acá, hace referencia a la ropa de Pablo. Algunas personas tomaban algo de la ropa de Pablo y lo llevaban a los enfermos o lo llevaban a aquellas personas que estaban endemoniadas y los espíritus inmundos se iban. Y las personas eran sanadas cuando tocaban la ropa que usaba Pablo. Qué interesante esto, llama mucho la atención. Si no me equivoco, es el único lugar donde se relata algo así, un milagro a través de la ropa, ¿no? Hoy en día se usa, en algunas iglesias se acostumbra a hacer estas cosas, se usa como si fuera, pero también algunos han hecho milagros hoy en día a través de la ropa. Yo me acuerdo cuando era chico, en nuestra iglesia, era al revés, llevar la ropa del enfermo y el pastor oraba sobre esa ropa y para que cuando se ponga la ropa el enfermo se sane. Era una costumbre que creo que también Dios puede usar ese método, esa forma de hacer milagros. Pero lo importante es que Dios es el que hace el milagro a través de las manos de Pablo, a través de la ropa de Pablo o de la forma en que sea. Dios en su misericordia obra de manera sobrenatural. Porque muchas veces pensamos que hoy en día también hay muchos que comparten la palabra de una manera tal vez no tan acertada y que también oran por las personas y algunos dicen que son chantas. No quiero hablar mal de otras personas, pero a veces
varios han hecho cosas así o a veces objetos como para ser más atractivo lo que uno está haciendo y para atraer a personas con necesidad de Dios, personas enfermas o endemoniadas. Y muchos usan estos métodos más llamativos para engañar a las personas. Y entonces, cuando nosotros vemos eso que hacen, el problema que a veces tenemos nosotros es descartar la posibilidad de que Dios pueda obrar a través de la ropa, como en el caso de Pablo, porque hay personas que engañan a otros haciendo eso. El hecho de que alguien use mal esos métodos no significa que Dios no pueda obrar a través de esos métodos. Qué importante es aprender a separar esas cosas. Pensaba en cuando hablamos de la palabra de Dios, hay muchas personas que les gusta leer y estudiar la Biblia y profundizar la Biblia, pero tal vez no con el objetivo con el cual Dios quiere que estudiemos su palabra, que es ser transformados a través de su Espíritu Santo y terminar siendo más parecidos a su Hijo Jesús, sino que otros estudian la palabra para llenar su cabeza de información, de conocimiento, y tal vez después poder discutir con otros cristianos y debatir sobre temas y ganar una discusión. O tal vez para señalar con el dedo a personas que están haciendo las cosas mal, o para juzgar o condenar a otros. Entonces decimos, no es bueno estudiar mucho la palabra de Dios, la letra mata, el espíritu vivifica, ¿no? Entonces ya interpretamos mal la palabra de Dios misma cuando decimos que ese pasaje de la Biblia nos dice y nos enseña eso, todo lo contrario. Entonces, que personas que estudien mucho la palabra de Dios terminen siendo legalistas no significa que todos vamos a ir por ese camino si leemos y estudiamos la palabra de Dios. Entonces, qué bueno separar las cosas y no eliminar un método, una estrategia o algo que claramente Dios nos manda y nos enseña a través de su palabra a estudiar y profundizar en las Escrituras, de no hacerlo porque otros que lo han hecho han terminado siendo legalistas y juzgando y condenando a los demás en vez de ser transformados por la palabra de Dios. Pero sí, hablando de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, me hago la pregunta, ¿con la palabra sola alcanza? ¿Con conocer alcanza? ¿Basta solo con conocer la palabra, con conocer lo que es Dios, quién es Jesús? ¿O falta algo más? Porque seguidamente vemos un relato que también llama mucho la atención. El versículo 13 del capítulo 19 de Hechos dice, entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, ¿no? Y decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Los que saben, los sumos sacerdotes eran de público conocimiento la lista de los sumos sacerdotes en Jerusalén, ¿no? Aparentemente este tal Esceva, sumo sacerdote judío, no sabemos si realmente era un sumo sacerdote, pero él se hacía llamar sumo sacerdote judío. Y dice, el espíritu maligno le respondía a estas personas que conjuraban por Jesús, el que predica Pablo, a los espíritus inmundos de las personas sobre las cuales tenían control. Y el espíritu maligno le respondió diciendo, a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Vosotros quién sois? Y abalanzándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y es interesante lo que pasó. Y en el relato anterior vemos que hay una evidencia clara del poder del Espíritu Santo, obrando a través de las manos de Pablo, de la vida de Pablo, de la ropa de Pablo, y haciendo milagros sobrenaturales. Evidencia clara del poder del Espíritu Santo.
Ahora, acabamos de leer otro relato que es una evidencia clara de que el Espíritu Santo no estaba en esas personas que intentaban sacar los espíritus inmundos de las personas, invocando el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Entonces, ¿alcanza con la palabra? ¿Alcanza con nombrar a Jesús? ¿Alcanza con conocer simplemente a Jesús y tener nuestra cabeza llena del conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas? Claramente, evidentemente, no alcanza. Hace falta la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, que transforme nuestras vidas y que produzca en nosotros justamente esa transformación que nos haga vivir una vida que honre, que glorifique a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que tiene poder para obrar, para hacer milagros, para transformar nuestras vidas y para que vivamos una vida totalmente diferente con Dios, disfrutando y llenándonos cada día más de su palabra. Los espíritus inmundos se burlaban y golpeaban y hasta hicieron que se fueran desnudos y agradezcan que no los hayan matado. Este relato me hizo acordar de cuando yo era chico también. Y cuando yo era chiquito, con mi familia, cuando falleció mi papá, en realidad yo tenía 7 años, y empezamos a ir a la iglesia. Y mi mamá conoció a Dios y yo también iba leyendo la Biblia y conociendo a Dios. Pero me acuerdo que mi mamá tenía, los GDC que tenemos hoy, los grupos de bendición, los grupos de crecimiento, los grupos pequeños que llamamos, en mi casa. Y en mi casa, mi mamá como coordinadora de ese grupo, pero hacía poco, hacía un año y algo que íbamos a la iglesia. Y mi mamá no conocía mucho acerca de los endemoniados y de los espíritus inmundos. Resulta que un día, yo siempre estaba en el comedor y ellos se juntaban en el garage, ¿no? Mi mamá sacaba el auto y en el garage ahí tenía una reunión con las mujeres. Había mujeres del barrio y algunas otras hermanas cristianas y otras que hacía más tiempo que iban a la iglesia, pero asistían al grupo y estudiaban la palabra de Dios. Bueno, resulta que un día vino de visita una chica. En realidad vino la mamá con la hija. ¿Y por qué hablo de la chica? Porque cuando vino, yo escuchaba, porque se escuchaba casi todo lo que hablaban. Cuando mi mamá abre la puerta del garage y entra esta chica, resulta que le dice, no me acuerdo el nombre cómo se llamaba, pero mi mamá la saluda y la chica le contesta con una voz grave. ¿Vieron como en las películas? Una voz grave. Estaba poseída, estaba endemoniada. Una voz muy grave y enojada. Y no sé cuál fue la reacción, la cuestión que salió de garage, cerró la puerta, que yo escuché el portonazo re fuerte. Y yo salgo a la calle y me asomo a ver qué pasó, porque veo a la chica pasar y la veo que estaba casa de por medio, sentada así, y mirando, muy enojada, mirando para mi casa. Yo, por supuesto, chiquitito, no sé si tenía 8 años, me metí para adentro y la chica vuelve a entrar. Y cuando vuelve a entrar, mi mamá no sabía qué hacer, se puso nerviosa y temerosa, tenía miedo porque no sabía cómo reaccionar. Nunca habíamos experimentado una manifestación de un demonio, y menos en nuestra casa. Pero sí había personas que hacía más tiempo, hacía varios años que iban a la iglesia y que sí tenían experiencia. Entonces, una de las personas intenta reprender el espíritu inmundo sobre esta chica que estaba endemoniada. Pero ¿qué pasó? La chica endemoniada la agarró de los pelos y le empezó a golpear contra la cabeza contra la pared. Y yo me quedé pensando en eso. Y después se fue la chica de vuelta. Luego no la dejaron entrar más. Cerraron la puerta con llave. Y lo que hizo mi mamá, es una anécdota que les cuento, pero lo que hizo mi mamá fue llamar a la ambulancia de los bomberos. Y vino la ambulancia, vino con 3 enfermeros. Y cuando la vieron no la podían sujetar. Hasta que uno con una jeringa le dio una
anestesia o un sedante muy fuerte, un calmante muy fuerte, y de esa manera pudieron controlarla un poco y se la llevaron en la ambulancia. Muy bizarra, muy trágica, muy triste la anécdota que les cuento, pero es una experiencia que me hizo acordar a esto. No juzgo a la persona, pero muy probablemente esta persona que intentó sacar el espíritu inmundo de esta chica no pudo hacerla porque probablemente algo no tenía resuelto esa persona con Dios. Tal vez no estaba bien, tal vez había un pecado, tal vez algo que le impedía tener autoridad sobre el espíritu inmundo. Qué importante esto, y yo me pregunto, si me enfrentara hoy con un espíritu inmundo, si te enfrentaras hoy con un espíritu inmundo, ¿qué pasaría? El espíritu inmundo se burlaría de vos, te agarraría de los pelos y te golpearía contra la pared. ¿O vos, cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Para que vos puedas tener autoridad sobre los espíritus inmundos y puedas expulsar a los espíritus inmundos de la vida de las personas que son atormentadas por ellos. Evidencia de falta del Espíritu Santo. La conclusión de este relato. ¿Qué pasó? Versículo 17 dice: esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. El nombre del Señor Jesús era engrandecido. Cuando se proclama la palabra de Dios, ¿cuál es el único nombre que es engrandecido? El nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el único nombre que tiene que ser engrandecido? El nombre de Jesucristo. Y esta es una de las pruebas cuando escuchamos a personas que predican la palabra de Dios. Si el nombre de Jesucristo es engrandecido, entonces es una persona guiada por el Espíritu Santo para resaltar a Dios. Pero si la persona misma se exalta o se atribuye gloria, o si el énfasis está en ella misma, en lugar de darle gloria a Dios, de darle gloria a Cristo, de señalar a Jesús y compartir el Evangelio, entonces lo más probable que no sea una persona guiada por el Espíritu Santo y que pueda llegar a ser de bendición para otros. Solo el nombre del Señor Jesús tiene que ser engrandecido cada vez que compartimos la palabra de Dios. Ya terminando, ¿qué debe producir? ¿Qué efectos? Hasta ahora vimos efectos que produce la palabra de Dios en las demás personas. En algunos produce rechazo, produce odio, produce enojo, impedimentos, produce maldiciones, como leímos al comienzo, pero en otros atención, interés y deseo de conocer más a Dios. En unos produce el ser usados por Dios para que su gloria se manifieste a través de sanidades, milagros, para que se evidencie el poder sobrenatural del Espíritu Santo por encima de cualquier espíritu inmundo. Pero en otros se evidencia la falta justamente de ese Espíritu Santo que tiene poder sobre los espíritus inmundos y terminan siendo avergonzados. El efecto que produce la palabra de Dios es que el nombre de Cristo sea engrandecido. Y los últimos versículos que compartimos hoy dice otros resultados de los efectos. Versículo 18 dice: muchos de los que habían creído acudían, confesando y declarando sus prácticas. Entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Muchos de los que habían creído acudían, confesando y declarando sus prácticas. Confesando y declarando sus prácticas. Y esta semana escuché decir a alguien que decía:
Las cosas tapadas no se curan bien. Me dejó pensando mucho esa frase. Las cosas tapadas no se curan bien. Por eso es importante sacar lo que hay dentro nuestro que nos está haciendo mal. Nos está arruinando a nosotros, alejándonos de Dios tal vez, y tal vez haciéndole mal, haciéndole daño a los que están a nuestro alrededor. Qué importante es confesar nuestro pecado, declarar lo que estamos haciendo mal, exteriorizar aquello que hay en nuestro interior que sabemos que a Dios le está ofendiendo. Las cosas tapadas no se curan bien. Y el que la dijo hacía referencia cuando a veces nos lastimamos. Me acuerdo cuando éramos chicos, era común lastimarse o rasparse o caerse. Corriendo en el bosque, me tropecé con una raíz de un árbol, me pegué un porrazo, tengo la mano hinchada y la rodilla me la raspé, pero no le puse nada, la dejé así al aire. Cuando era chico, cuando yo me raspaba, me ponía una curita o me ponía una venda o algo. ¿Y qué pasaba? Cuando uno se ponía una curita era para no mancharse la ropa o para no golpearse más. Pero uno tenía que sacarse la curita para que se cicatrice bien. Mientras no se sacaba la curita uno, esa cicatriz no se producía nunca y esa herida quedaba como abierta. Mientras no se destape, no se iba a cicatrizar del todo. Y lo mismo pasa con las cosas que tenemos dentro nuestro. Entonces, ¿qué cosas tenemos que nos están haciendo mal, que nos están alejando de Dios, que están haciendo mal a otras personas tal vez? Malos pensamientos, pecados ocultos, heridas, tal vez herencias que podemos tener, que hemos recibido de nuestra familia. Y muchas veces, muchas de esas cosas nosotros no nos damos cuenta y no sabemos. No es que lo hacemos a propósito y convivimos con eso y queremos mantenerlo, sino que muchas de ellas no las sabemos. Por eso le pedimos a Dios como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero también la palabra de Dios nos revela aquello que hay en nosotros que tenemos que cambiar, aquello que ofende a Dios, aquello que nos aleja de Dios y que nos hace vivir una vida triste, tal vez desgraciada o enojados o en pecado. Qué importante es la palabra de Dios para generar en nosotros ese cambio interior que luego sí se exterioriza en poder bendecir a los demás, confesando y declarando sus prácticas. ¿De qué manera concreta? Muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos. Un costo altísimo, no sabemos cuánto era, 50.000 piezas de plata, pero era un costo muy elevado, de los libros que tenían los efesios, y muchos de los cuales vivían de eso. La ciudad de Éfeso era una ciudad donde había mucha hechicería, mucha brujería, donde había todo eso que las personas querían experimentar y ver lo sobrenatural. Mucha superstición, ¿no? Y muchas de estas cosas que por supuesto ofenden a Dios. Muchos vivían de esto. Y ellos tomaron una decisión trágica. No solamente se arrepintieron, no solamente confesaron su pecado, sino que tomaron una decisión. Quemaron los libros y cambiaron su vida completamente, de manera drástica. Y muchas veces pasa con nosotros. A veces coqueteamos con el pecado, a veces convivimos con el pecado. Sabemos que está mal lo que hacemos, luchamos contra él, pero todos los días volvemos a caer y luchamos contra el pecado y no podemos vencerlo. ¿Por qué si odiamos tanto el pecado no podemos dejarlo? Creo que a veces tenemos que ser drásticos en nuestras vidas, ser radicales, ser tajantes
y de una vez por todas dejar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, aquellas cosas por las cuales somos tentados a pecar, a ofender a Dios. Y finalmente, así crecía con poder y prevalecía la palabra de Dios. La palabra del Señor crecía con poder y prevalecía. ¿Cuál es el único libro que tiene poder y cada día crece y prevalece más y más? La palabra de Dios. Que la palabra corra y sea magnificada en este tiempo, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3, versículo 1, que la palabra corra y sea magnificada en este tiempo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada. Dice Pedro en 1 Pedro 1:25, la palabra del Señor es la que permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La buena noticia que os fue anunciada. Que así sea en este tiempo. Que la palabra de Dios genere y produzca el efecto que Dios quiere generar en tu vida, en mi vida, en el CCU, en la ciudad de La Plata, en Argentina y en el mundo entero. No sabemos cuáles son los planes de Dios en todo esto que estamos viviendo y experimentando. Pero sí sabemos los planes de Dios para nuestras vidas, que es compartir la palabra, el Evangelio de salvación, a todas las personas. Aunque nos rechacen, compartir la palabra de Dios a aquellos que sí la reciben. Seguir compartiendo la palabra de Dios. Siempre reconociendo que necesitamos del Espíritu Santo para ser iluminados, para entender su palabra, para poder vivirla y ponerla en práctica. El Espíritu Santo nos capacita y nos prepara para poder poner en práctica lo que aprendemos a través de su palabra. Con la palabra sola no alcanza, necesitamos de Dios. Ser transformados, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, sacar a la luz aquello que tenemos mal en nuestro interior, para poder estar preparados para bendecir a los demás y para compartir el Evangelio a todas las personas. Que este tiempo sirva para que a través de mensaje, a través de video, a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica, de como sea, que podamos compartir la palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que genera el efecto que Dios quiere generar en ella. Así, eso mismo dice la palabra de Dios. Con la palabra y el Espíritu Santo nosotros podemos bendecir a todos, compartiéndoles la palabra del Evangelio de salvación. Que podamos todos los días meditar en ella, estudiar, reflexionar en ella, para ser transformados cada día más a su imagen y que podamos ser de bendición a los demás compartiendo la palabra de Dios y pueda transformar las vidas de aquellos con los cuales tenemos contacto. Oramos para terminar. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque la tenemos y podemos leerla y estudiarla. Señor, que lo que compartimos hoy podamos seguir meditando, podamos seguirlo reflexionando y procurando vivirlo, aplicarlo a nuestras vidas. Señor, revelate cada día a nosotros, transformarnos más para ser cada vez más parecidos a Jesús, para poder testificar de vos con la palabra, pero también testificando de vos con nuestra vida, con nuestros hechos, que podamos reflejarte, Dios. Señor, que tu palabra nos muestre qué es lo que hay en nosotros que tenemos que cambiar. Queremos ser transformados por ella. Y que, Señor, podamos tener tu palabra tan incorporada y asimilada a nuestras vidas, que podamos también compartirla y bendecir a otros. Señor, gracias que podamos seguir creciendo nuestra relación con vos, pero también entre nosotros compartirnos palabra tuya, bendecirnos, animarnos, fortalecernos, exhortarnos, desafiarnos, consolarnos,
a través de tu palabra. Señor, bendecí al CCU, ayúdanos en este tiempo, a cada uno crecer en nuestra relación con vos y crecer en nuestra relación entre nosotros, amarnos y crecer como iglesia para ser cada día más la iglesia que vos querés que seamos, Dios, testificando de vos en la ciudad de La Plata. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos. Estoy aquí en representación de la librería de la iglesia para comunicarles dos cosas. En primer lugar, si estás necesitando una Biblia, un libro, un accesorio, no tenés más que comunicarte con nosotras, con Cachi, Nuri, Lourdes o conmigo, y con los cuidados obviamente necesarios estaremos ahí en la librería para atenderte. Podés ver algunos de los productos en la página de la librería. En segundo lugar, contarte que estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos este año? Bueno, compartiendo la palabra, compartiendo mensajes breves, reflexiones breves, basadas en pasajes bíblicos, a cargo de algunas personas. Algunos de ellos ya nos acompañaron en celebraciones anteriores, así que queremos decirte que podés encontrar estos videitos en la página de la librería, o bien Eli va a estar enviando a través del WhatsApp de Secretaría el link para que puedas verlos. No solo verlos, sino que te pedimos, te animamos a que los compartas con otras personas, sobre todo aquellos que querés que conozcan a Dios, que conozcan de su palabra. Así estaremos juntos haciendo que la palabra del Señor corra y sea magnificada. Un abrazo fuerte para todos. Dios los bendiga. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, queremos contarles desde el Ministerio de Escuela Bíblica que también estamos teniendo nuestras actividades. Así que, si tenés hasta 11 años y estás ahí del otro lado, te puedes sumar al canal de YouTube que tenemos, que se llama Escuela Bíblica CCU. Ahí vamos subiendo videitos para que ustedes puedan ir mirando. Y también, una vez al mes, estamos teniendo una clase virtual donde compartimos a través de Zoom diferentes actividades, juegos. Así que si tenés hasta 11 años y te querés sumar, te esperamos y les mandamos un abrazo muy grande. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. En esta mañana queremos saludar a un grupo de hermanos de nuestra congregación que son nuestros maestros. El viernes fue el Día del Maestro y queremos como iglesia saludarlos, bendecirlos y agradecerles. Agradecerles a todos los maestros de la escuela bíblica que semana a semana educan a nuestros hijos en la palabra de Dios, y también agradecerles a todos esos maestros de profesión que les tocó un año tan difícil de atravesar, a los que también el Señor les ha entregado las nuevas generaciones que están siendo tan atacadas en este tiempo, para que ellos puedan instruirlos en los principios del reino de Dios. Así que queremos bendecirlos, queremos darles gracias, queremos festejarlos en su día y queremos orar por ustedes. Señor, te damos muchas gracias por cada maestro, por cada maestra de nuestra congregación. Gracias por su dedicación, por entender la importancia de educar en tu palabra a los niños, a los adolescentes. Gracias, Señor, porque vos los has llamado y porque vos los sustentás. Gracias por cada una de sus vidas, porque nos bendicen a nosotros como familia, y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu bendición los alcance enormemente a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos y que el Señor los bendiga. Bueno, y llegamos al final de esta reunión y quiero recordar nuevamente el texto que compartimos al inicio, que decía: este es el día que hizo el Señor. Y Dios
tiene contado nuestros días y Él sabe cuándo vamos a morir. Pero creo que en nosotros está el decidir cómo queremos vivir cada día. Y tal vez para muchos de nosotros este es un tiempo difícil, estamos pasando por luchas y por situaciones que tal vez nos descolocan un poco, pero yo lo que te animo a que no te sientas solo o sola, no pienses que sos el único o la única que está pasando por esta situación, y te animo a que puedas buscar a alguien de confianza, que puedas buscar a un hermano o una hermana que te pueda dar un buen consejo, ¿sí? Porque la Biblia dice que tenemos que llevar las cargas uno de los otros y bueno, tenemos que hacer esto, ¿sí? Gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir. Deseamos que tengas un muy lindo domingo, que tengas una semana provechosa también y que Dios los bendiga. Un abrazo grande para todos. Hasta el próximo domingo.